Hay un... La próxima semana es el examen. Ok. Y va a salir hasta lo que hoy demos. Hasta lo que hoy demos. ¿Sí? Y pueden usar sus materiales para el examen. Traigan más bien ordenado para que ustedes puedan encontrar. ¿Sí? Pueden usar su... ¿Cómo? Pueden traer si quieren una notebook para poder... ¿Sí? Pueden traer su notebook, lo que quieran, si es que es más fácil. Y va a ser dos ejercicios. Va a ser dos ejercicios, 10 puntos cada uno. 10 puntos cada uno. Dos ejercicios, 10 puntos cada uno. Nada, por el momento nada. Solo dos ejercicios. ¿Okay? Para la clase de hoy, entren en la fecha de hoy, que hoy es el 2, y bajen estos archivos. Pueden bajar la versión PDF o la versión Word para editar lo que ya hay dentro. ¿Okay? Hoy vamos a ver lo que son vectores. Yo creo que más de uno ya sabe lo que es un vector, ¿verdad? Ok. Un vector es básicamente un conjunto de casillas, todos del mismo tipo. Por ejemplo, si ustedes definen una variable de enteros, todas las casillas pero son contiguas, uno adelante de otro. ¿Okay? Como ven aquí, esto es un vector. Son memorias contiguas que están en casilleros, y esto se guarda generalmente en la memoria así de un solo bloque. Entonces el compilador lo que trata de hacer es buscar un área de memoria y guardarlo en memoria así de un solo bloque. ¿Okay? Por lo menos a priori es así. Pero después están las estrategias de los compiladores y las estrategias de los sistemas operativos que tratan de optimizar eso. Y a veces no es tan contiguo, pero la idea es que sea una colección de datos contigua. En C++, una secuencia continua de elementos del mismo tipo almacenado en memoria, eso es un vector. Se trata de una estructura de tipo de datos muy útil para organizar y manipular colección de información. ¿Okay? Nosotros vamos a ver dentro de la materia la estructura, vamos a decirle tradicional de un vector, que son los vectores estáticos. Porque el lenguaje C, C++ especialmente, tiene una estructura que se llama también dinámica, que maneja de forma dinámica esos espacios de memoria. Pero nosotros vamos a ver la tradicional. Para acceder a los elementos del vector, ustedes tienen unos índices. En algoritmos vieron, o la mayoría de la enseñanza tradicional de algoritmos, el primer elemento empieza en 1, o en algunos lenguajes el primer elemento empieza en 1. ¿Okay? Y en el lenguaje C empieza en 0. Como ven acá, el primer elemento es 0. Entonces, si decimos que este vector tiene 5 elementos, en realidad está recorriendo desde el 0 hasta el 4. C++ y C, y los que son derivados, Java, JavaScript, PHP, todos tienen la misma estructura de los vectores y empieza en C. Empieza en 0. La misma cosa, las matrices empiezan en 0 su posición. Entonces, es ahí donde van a trabajar. ¿Okay? Para que podamos armar esto, necesitamos su definición. ¿Okay? En realidad es una matemática de punteros, por eso empieza en 0. Acá está la explicación de eso. No vamos a perder mucho tiempo porque no tenemos mucho tiempo, pero esa es la explicación por qué empieza en 0. ¿Okay? Porque es un puntero que acá tiene posición 0, posición 1, posición 2. ¿Okay? Esa posición base que dice acá es el 0. ¿Okay? Esa es la explicación por qué el lenguaje C tiene esa estructura y empieza en 0. Cuando ustedes aprendieron algoritmos, seguramente empezaron un vector con la posición 1, ¿okay? O no sé también cómo llegaron a ver. ¿Okay? Generalmente se ve con la posición 1. ¿Okay? Y así se define un vector.
tiene un nombre y una posición. ¿Okay? Este es el nombre que ustedes le dan a su vector y esta es la posición del vector. El índice que tiene para moverse. Entonces, cuando decimos vector 0, estamos diciendo que estamos en la primera posición de la casilla de vector. Si este es nuestro vector, cualquier valor que haya dentro de ese sería la posición 0. ¿Okay? Esta es la posición 1 y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, entonces ahí tienen la forma como se ve eso. ¿Okay? Entonces se usa un índice que son estos números que ven aquí. En algoritmos probablemente en vez de este corchete, ven acá que se define con corchete, en algunos lenguajes o en algoritmos se define con paréntesis. Así se define un vector. ¿Okay? Acá tiene el nombre del vector y después entre paréntesis. En el caso del lenguaje C tiene corchetes. ¿Ok? Bueno. Y acá ya tenemos cómo se arma un vector. ¿Cómo se declara un vector de 5 componentes? Se pone el tipo de datos, en este caso el tipo de datos es entero. ¿Okay? La característica de los vectores es que todos sus elementos son del mismo tipo de datos. Vamos a ver después de ver matrices, vamos a ver que también se pueden formar estructuras de datos con tipos de datos diferentes. ¿Okay? En el caso de los vectores son todos del mismo tipo. O sea que si yo defino acá vector de 5 elementos, entonces estoy diciendo que todos sus elementos son del tipo entero. Si yo defino tipo flotante, todos sus elementos son de tipo flotante. ¿Okay? Si yo defino de cadena de caracteres, todos son de cadena de caracteres. No hay una forma de que se pueda mezclar, ni hay una forma que pueda decir, este entero es más grande y este otro es más pequeño. Entonces, todos los casilleros ocupan ocupan el mismo tipo de datos y todos tienen el mismo tamaño. O sea que todos los casilleros que ustedes ven son del mismo tamaño. Imagínense que son ladrillos de todos del mismo tamaño. ¿Okay? ¿Cómo se define un vector? Aquí tienen. ¿Okay? Y ahora vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor esto. ¿Okay? Abran su C++ y vamos a empezar a hacer un ejemplo para poder entender más. Entonces lo que hoy vamos a ver es cómo se define en C++ los vectores. Para definir un vector van a colocar un tipo de datos, luego un nombre del vector y cuántos elementos va a tener ese vector. Para hacer más fácil, vamos a definir un vector de tipo entero. Ahí está. Y le vamos a llamar nombre vector. Y va a tener 3 elementos. Vamos a hacer uno corto para que podamos manejar mejor. ¿Okay? Y le voy a mostrar todas las operaciones que se puede hacer con vectores. ¿Okay? Por defecto pueden definir así un vector. Le ponen el tipo de datos, el nombre del vector y cuántos elementos va a tener. Esto significa que vamos a crear un vector de 3 elementos. Y la primera posición es 0, la segunda es 1 y la tercera es 2. ¿Okay? En posiciones hablando de ese vector. ¿Okay? Bueno. Como tenemos dos formas de asignar valores a nuestro vector. Uno es definiendo de esta forma y otra es definiendo de esta forma. Nombre, vector 2, hasta la voy a llamarles 1. Vector 1 y vector 2. Todos van a tener 3 elementos.
Si ustedes quieren preasignar un valor, si ya quieren cargar esos valores aquí, van a cargarlo de esta forma. 1, 2, 3. Punto y coma. ¿Ok? Esta es una forma de declarar el vector y precargar sus valores. Precargar valor. ¿Ok? O si no, aquí solo definen y aquí vamos a cargar. Acá vamos a cargar. Bueno, ahí tienen las dos formas de cargar. Para mí, esta es la forma más fácil de poder cargar un vector, ¿ok? Porque acá nosotros ya le ponemos el nombre del vector que se llama vector 2, le decimos cuántos elementos va a tener, abrimos llave y le ponemos los valores. Tenemos que separar con comas y termina en punto y coma. ¿Ok? Si vamos a precargar el vector, que en el examen vamos a precargar de esta forma para que sea más corto, pero opcionalmente ustedes pueden definir el vector y cargar de esta forma. Entonces ponen el nombre del vector, el índice 0, el índice 1 y el índice 2 y le cargan los valores 1, 2, 3. Quiten foto de esto para poder tener ahí una ayuda a memoria, ¿okay? Esas son las dos formas de poder cargar un vector: definir y cargar. Y como ya se pueden dar cuenta, ustedes pueden hacer los cálculos con los nombres que tienen aquí. Pueden asignar valores o vectores o lo que sea de un lado a otro. También pueden hacer cálculos con esto. Así, por ejemplo. Aquí. Pueden hacer cálculos, por ejemplo, nombre de vector, lo que en la posición 0 más 2. Así pueden ir asignando también valores. Entonces, si este tiene valor 1, más 2 va a tener el valor 3 aquí. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ok? Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a hacer de vuelta. Vamos a definir un vector que se llama importe.
que tenga 5 elementos. Vamos a definir un vector que se llama importe que tenga 5 elementos y vamos a precargar esos valores. Vamos a cargarle 100, 200, 300, 400 y 700. Vamos a precargar eso. Entonces lo que tenemos es un vector de importe con estos valores. Entonces vamos a tener esta estructura que está acá. Si esto fuera entonces nuestro vector, el primer elemento del vector va a tener 100, el otro va a tener 200, 300, 400 y 700. ¿Okay? Los índices del vector son 0, 1, 2, 3 y 4. La posición que tiene dentro del vector. Este es nuestro vector y estas son sus posiciones. ¿Okay? Este vector se llama importe. Ese vector se llama importe y tiene acá sus índices o posición. Y nosotros accedemos a cualquiera de sus valores a través de sus índices. ¿Okay? Entonces, la posición 0 tiene valor 100. ¿Cómo? No, yo nomás le hago acá. ¿Sí? No hace falta que ustedes hagan el Excel, yo nomás les hago acá. Entonces tenemos este vector que se llama importe y ya tenemos precargados estos valores. ¿Okay? La sumatoria de esto nos tiene que dar, voy a aumentar un poco el tamaño para hacer el cálculo. La sumatoria nos tiene que dar, a ver, me voy a inicio. La sumatoria nos tiene que dar 1700. ¿Cuántos elementos tenemos? 5. Y el promedio nos va a dar 1700 dividido 5. Esta es la sumatoria. Esta es la cantidad de elementos. Y este es el promedio. Ok. Bueno, está. Y esto es lo que vamos a calcular nosotros ahora. ¿Okay? Bueno, ya tenemos entonces cargado esto. Aquí vamos a definir una variable que se va a llamar sumatoria, que inicializa en 0. ¿Okay? Y promedio, que inicializa en 0. Y cantidad puede ser esto. También inicializado en 0. ¿Ya está? Bueno. Y ahora empezamos a hacer el cálculo. Lo que vamos a hacer es hallar el promedio. ¿Okay? Entonces vamos a poner un for. Acá vamos a poner el tipo de datos de nuestra variable que se va a llamar y de nuestro índice. Vamos a llamarlo índice. Que empiece en 0 el índice. Punto y coma mientras el índice sea menor o igual
a la cantidad, o sea, 5. A 5 y aquí poner y más. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es preparando para recorrer el vector que va desde la posición 0 hasta la 4. Esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad cuando ingresa acá. ¿Se entiende esta notación? Esto es lo mismo que decir pueden usar cualquiera de ellos. En lenguaje C se acostumbra a definir de esta forma. Cantidad más. Cantidad es cantidad más 1. Y la sumatoria es igual a lo que hay en sumatoria más el importe. Pero recordando que los valores están en cada posición del vector. En cada posición del vector. Y al terminar, vamos a hallar el promedio. Ahí está. Ahí entonces tienen como, vamos a precargar el vector. Tenemos precargado el vector. Vamos a colocar estas variables en 0. Si quieren cambiar esto, podemos cambiar los tipos de datos. ¿Okay? Sumatoria puede ser float. El importe podemos hacerlo también en float. Promedio puede ser float. Importe, ya está. Sumatoria, promedio, cantidad. Ahí. Ahí.
Súper. Y acá también. Voy a probar un poco si es que no tengo errores. Voy a ejecutar un poco. Seis dice, ¿verdad? Okay. 5 tiene que ser, ¿verdad? Ah, acá es menor o igual a 4, ok, disculpen. Porque va de 0 hasta 4. Cinco, 1700 y 340. Cinco, 1700 y 340. Ya. Para precargar un vector, entonces se carga como ven aquí. Entonces vamos a definir un vector que va a tener 5 elementos y vamos a precargar con estos valores, y acuérdense de separar cada uno de esos valores con coma. Entonces este es el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto elemento, pero su índice empieza en 0, ¿okay? Por eso cuando nosotros vayamos a recorrer el índice, tiene que ir desde 0 hasta 4. Okay. Y ahí entonces vamos a tener. Pueden copiar este código y prueben. Copien este y prueben. Bajen el archivo que ya tienen todo ahí para poder ver. Este archivo se llama vectores.x. Entonces vamos a agarrar, vamos a copiar todo esto y vamos a probar. En este caso lo que se va a hacer es va a mostrar todos los elementos que tiene ese vector. Corre y peguen esto y ejecuten. Acá lo que estamos haciendo en este ejercicio es mostrar todos los elementos que tiene este vector, que son el valor de 10, 20,
30, 40 y 50. Y entonces lo que hacemos aquí es definir un vector de enteros que se llama vector. Definir un vector de enteros que se llama vector. Va a tener 5 elementos y precargamos esos valores: 10, 20, 30, 40 y 50. Eso se hace entre llaves, las definiciones, y cada elemento se separa con comas y termina con un punto y coma. Luego del recorrido, este es el recorrido estándar del vector y va desde el elemento 0 hasta el número 4. Es decir, que mientras y sea menor a 5, va hasta 4. Y va desde 0 hasta 4 y va incrementando una unidad cada recorrido. Entonces, lo que va a hacer es, va a mostrar en la pantalla con stdcode el valor del vector y le dejamos un espacio en blanco intencional para separar los valores. Porque si no tiene esto, se va a pegar el 10 con el 20 y el 30, 40 y 50 y no se va a entender. Para hacer entendible, entonces, hacemos esto. Este es ¿para qué esto es? Para mostrar los valores del vector. O sea, lo que estamos haciendo es imprimimos los valores del vector. En este mismo tipo de recorrido también podemos leer el vector, ¿ok? Imagínense que ustedes no tienen precargado su vector, ¿ok? Copien este que está acá y en vez de tener precargado esos valores, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esos valores, ¿ok? Para leer esos valores vamos a usar el sin y tenemos que tener otra estructura parecida a esta. Entonces, control C aquí. Debajo de esto vamos a colocar esto. Vamos a tener el mismo recorrido para leer. Y vamos a colocar así. stdcode. Vamos a escribir ahí. Vamos a poner índice. Así podemos poner índice ahí. Y el valor de i va a ser el valor del índice. Ahí cerramos el índice. Y ahí ponemos un valor de 2 puntos y ahí vamos a introducir los valores, ¿ok? Y acá vamos a poner std 4 puntos. Sin lo que hay en el vector de i. Y aquí no hace falta que precarguemos el vector porque vamos a cargar a mano. Vamos a cargar a mano los valores del vector. Solamente vamos a definir el vector. Vamos a definir el vector. Aquí vamos a colocar qué posición del vector va a tener, un espacio. Y aquí tengo que poner punto y coma. Y acá vamos a poner el signo. Fíjense que code apunta hacia la pantalla, ¿ok? Que es hacia la consola lo que va a mostrar ese dato, hacia code. Y sin apunta hacia la variable, que es aquí donde se va a cargar ese valor, ¿ok? Y después vamos a hacer el mismo recorrido para imprimir. El mismo recorrido para imprimir. Voy a cortar esto para que sea más corto.
Ahí se ve completo. Entonces aquí lo que hacemos es cargar por teclado el vector. Y aquí lo que hacemos es recorrer e imprimir los contenidos de ese vector. Generalmente todos los procesos, en la mayoría de los casos, podemos dividirlos en 3 grupos. Creo que ustedes ya dieron eso en Introducción a la Informática, bueno, o alguna materia de esa. Generalmente tiene un proceso de entrada, cálculo, proceso y salida. Siempre es entrada, proceso y salida. Eso casi siempre la mayoría de los programas se mantienen. ¿Okay? ¿Quiénes conocen algún proceso de la parte industrial? ¿Quiénes son de informática, digo, electrónica aquí? Ese proceso, entrada y salida, ¿cuáles se cambian? Sensado, proceso y actuación. ¿Okay? Es la misma cosa, solo que siempre se mantiene entrada, proceso y salida. Eso se mantiene en los PLC, en la lectura de sensores, con microcontroladores, siempre se maneja ese principio. Y en informática pasa la misma cosa, siempre tienen un bloque de lectura de información, una parte de proceso o cálculo y mostrar esa información. Y ese es entrada, proceso y salida. Entonces, siempre se mantiene eso. Siguiendo ese mismo orden, entonces, acá lo que nos faltaría es el proceso, pero básicamente aquí tenemos la entrada y la salida. ¿Se nota eso, verdad? Aquí cargamos los datos y aquí imprimimos esos datos. Lo que nos faltaría aquí sería un bloque más, que sería un proceso que podemos hacer con esos datos, ¿no? Ya hicimos ya en el ejercicio anterior, donde básicamente hallamos el promedio. Hallar el promedio era el proceso. Entonces precargamos un valor, era su entrada. Después en nuestro cálculo era hallar el promedio e imprimimos esos valores resultantes. Entonces ahí ya teníamos los 3. En este caso tenemos las entradas y la salida. ¿Okay? Vamos a probar esto. Y nos sale el valor del índice del vector y vamos a ir cargando. El primer índice va a ser 0 y vamos a cargar el valor de 10. El otro vamos a cargar 20, 30. Ustedes pueden cargar cualquier valor, ¿okay? No necesariamente tiene que estar en algún orden. Fíjense que tenemos cargado, o lo que vamos a cargar son 5 elementos, que va desde el índice 0 hasta el índice 4 del vector. Entonces, los valores son 10, 20, 30, 40 y 110 en mi caso. Ustedes pueden cargar cualquiera de esos valores. Le dan Enter y les va a imprimir los valores del vector. 10, 20, 30, 40 y 110 que carguen. ¿Sí? Entonces así pueden cargar por teclado. Por ejemplo, no hace falta ni que pongan el índice. Yo solamente puse para indicar que se carga en cada uno de esos índices, para que puedan ver en qué posición del vector se va cargando. Entonces, tienen eso. ¿Okay? Nuestro vector, ¿cómo se llama? Vector se llama el vector. Entonces aquí en vez de índice, pueden poner vector aquí. Vector. Y ejecutan eso. El vector en su primera posición va a tener un valor de 100. En su segunda va a tener 200, 300, 400 y 500. Y si quieren ver los valores del vector, va a ser de esa forma. Copien
Ahí tienen cómo se cargan con sin. Entonces, vamos a definir un vector que se llama números. Vamos a ingresar ese vector. Vamos a colocar un enter ahí. O sea, vamos a colocar un salto de línea. Y vamos a ir cargando desde el teclado. Y lo que se lee del teclado se va a guardar en una posición del vector. Hasta ahí estamos bien. Después este es el recorrido del vector y aquí vamos a ir mostrando los valores de ese vector. ¿Okay? Aquí estamos imprimiendo o recorriendo ese valor y mostrando. Este es el cálculo del promedio que creo, bueno, acá está la suma, simplemente la suma. Esta es la forma corta de cómo se puede hacer. Suma es igual a suma más lo que hay en el vector, la forma corta. Okay. Acá colocamos los elementos del vector, precargamos aquí, definimos la variable suma. Y si vamos a sumar tenemos que inicializar en 0. La misma cosa que si vamos a contar tenemos que inicializar en 0. El contador empieza en 0 y va hasta 4. Mientras sea menor a 5. Incrementar el contador y colocar la suma de esos valores. Y acá hallamos el promedio, ¿ok? Lo mismo que ya hicimos hace rato. Acá hacemos un cast porque suma está definido como entero. Suma está definido como entero y hacemos que esto se convierta en un doble para que nos salga el promedio que también está en doble con un valor con coma. ¿Okay? Y aquí imprimimos el vector y vamos a tener de esta forma. Esta parte que ustedes van a tener son material de paso por valor y paso por referencia. Vamos a volver a ver, pero después del examen. ¿Se acuerdan que la próxima semana ya es el examen? Y vamos a perder mucho tiempo por esto. ¿Okay? Les voy a mostrar después del examen cómo se trabaja. Yo les dije que había variables locales y variables globales. ¿Okay? Y los vectores se pueden trabajar como variables locales y variables globales. Y se pueden colocar en funciones y se pueden llamar dentro de funciones. ¿Okay? Esto es un poquitito más complicadito porque le tengo que explicar con más tiempo. ¿Okay? Y acá lo importante es que podamos hacer los ejercicios. Y esto voy a tratar en otra clase. ¿Okay? Entonces, después del examen, vamos a volver aquí. De hecho, creo que vamos a tener 1 o 2 clases más de vectores después del examen. ¿Okay? Y después vamos a pasar a matrices. Lo que pasa es que justo en este semestre el examen está muy próximo al inicio de las clases. Se dan cuenta que está muy corto el tiempo, entonces no se puede dar. Sí, ni bien empezamos y ya está el examen próximo, entonces por alguna razón está muy pegado el examen. ¿Okay? Entonces esto vamos a ver después. Esto que dice paso por referencia y por valor, les digo porque van a tener que leer algo seguramente para, como este material pueden leer, pero van a perder mucho tiempo en esta parte, entonces nos vamos a ver estos ejercicios que están aquí. Creo que ya está todo resuelto. Sí, ya están todos resueltos. Vamos a copiar y vamos a pegar, ¿ok? Bueno.
Vamos a unir vectores en un tercer vector. ¿Ok? Tenemos un vector 1, un vector 2 y un vector 3. Ustedes ya tienen todos el ejercicio ya en el PDF para bajar y ir probando. ¿Ok? Y vector 1 tiene estos valores: 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? El vector 2 tiene 5, 6, 7 y 8. Y el vector 3 es la suma de los elementos que tiene tanto el vector 1 y el vector 2. Imagínense que tienen un vector aquí y tienen otro vector al lado. Lo que tienen que hacer es en un tercer vector juntar ambos, más largo. O sea que si el primer vector tiene 5 elementos y el segundo vector tiene 10, el tercer vector, ¿cuántos elementos tiene que tener? El primer vector tiene 5 elementos y el otro tiene 10. El vector resultante, vector 3, ¿cuántos elementos tiene que tener? La suma de ambos, 15 tiene que tener. ¿Okay? ¿Se entiende eso? ¿Okay? Entonces, el vector 3 va a tener la suma del contenido del primer vector y del segundo. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Se hace a partir de... La forma más fácil es habilitar un contador que vaya desde el primer elemento hasta el último elemento del vector 3. Porque el vector 3 es el que va a ir creciendo y va a ser mucho más grande que los vectores anteriores. Entonces el vector 3 es el que tiene que ir teniendo un contador aparte y los otros se pueden recorrer en cada ciclo que se define. Entonces el vector 1 va a tener su recorrido normal y el vector 2 va a tener su recorrido normal. Y un contador aparte para ir incrementando el valor de cada uno de estos. De hecho, hasta el primer elemento, si se fijan, vienen a ser casi los mismos índices. Pero el problema está desde la posición donde vamos a empezar a contar el vector 2, porque ya no tiene la posición 0 de inicio, sino tiene la posición de donde se cargó el último valor del primer vector. Y acá tienen el ejercicio ya hecho, copien esto y vamos a explicar. Control C y vamos a pegar y vamos a ir probando. Ahí está. Mientras espero que copian, voy a esperar un ratito. En la página 22 del PDF, en la página 22 del PDF, tienen este para copiar y vamos a probar eso. Mientras ustedes copian, yo voy a empezar a explicar. Entonces, vamos a colocar nuestra librería que es el IOStream para el manejo de entradas y salidas. Dentro del bloque main vamos a definir un vector 1 que tiene 4 elementos. Sus elementos son 1, 2, 3 y 4. Okay, ese es nuestro vector 1 y ya precargamos eso. Nuestro vector 2, que también tiene 4 elementos, va a tener los valores de 5, 6, 7 y 8. Ya pueden advertir que nuestro vector 3 va a tener los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 4. ¿Y cuántos tenemos aquí? 4. Por lo que vamos a definir el vector 3, que va a tener la suma de los dos, que va a tener 8 elementos. ¿Ok? Y como aquí no podemos precargar esos valores, entonces vamos a inicializar con 0. Eso pueden anotar ahí. O pongo acá. Bueno. Entonces aquí se inicializa con 0. Para inicializar con 0 es lo mismo que ustedes precarguen estos valores, que le pueden poner 0,0 así, o directamente entre llaves y poner un solo 0. ¿Se entiende? Ok. Ahí tienen entonces cómo se inicializa con 0. Ahí está. Luego vamos a definir una variable de tipo entero,
que va a ser nuestra variable contador, necesitamos un contador especial, por eso está pintado en amarillo. Necesitamos un contador especial para este vector 3. Necesitamos un contador especial. Y vamos a copiar los elementos del vector 1 al vector 3. ¿Cómo se hace eso? Con un ciclo desde o for, que vaya desde el elemento 0 hasta el elemento 4. Desde el elemento 0 hasta el elemento 4 y nuestro incremento en 1. Vector 3 es lo que está en el contador que definimos aquí, que se inicializa en 0. El contenido de vector 1 de su posición y incrementamos el contador. Es decir, que los valores que van a venir acá, según este contador y, son los valores de 1, 2, 3 y 4. Pero se va a cargar en este contador. Es decir, que el vector 3 va a cargar al término de este ciclo los valores de 1, 2, 3 y 4. Y este es el índice de nuestro vector. Y aquí vamos a incrementar una unidad cada vez que estamos entrando en el ciclo, vamos a incrementar. Es decir, que se va a mover en esta posición, en esta y en esta de este vector. Al salir fuera del ciclo, ya tenemos cargados los primeros 4. ¿Okay? Pero los índices de este vector 2 siguen siendo la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Okay? Entonces, para manejar eso, en el vector 3, que es este otro bloque, este otro bloque, entonces acá vamos a copiar los elementos de este vector 2 al 3. Entonces, lo que hay en el vector 2, que ya son estos elementos que van a ir 5, 6, 7, 8, tienen las posiciones 0, 1, 2 y 3 de ese vector, que son la posición que le indica a esta variable y, con su incremento en cada ciclo. Entonces va a empezar en 0, 1, 2, 3 y va a terminar. ¿Okay? Y lo que está en estos elementos, que son el 5, 6, 7 y 8, se van a cargar en el contenido del vector 3, pero no de y, porque si colocamos y, va a empezar a colocar otra vez en esta posición, que son 0, 1, 2, 3. Para eso ya tenemos el valor de ese contador. Al término del contador va a llegar hasta esta posición, que es 0, 1, 2, 3. Y ahora va a colocar en la nueva posición, que es 5, 6, 7 y 8. O sea, desde 0 hasta 7, pero va a ir cargando esos valores. Y lo que hacemos es cargar el contenido del vector 2 en el vector 3 en la posición de su índice contador, y se quedó en el último con incremento más 1. ¿Okay? Entonces, a partir de ese incremento más 1 se van a ir cargando esos otros valores, pero para ello también necesitan volver a incrementar el contador. Fíjense que esto es muy parecido a esto. Lo único que cambia es el vector. Acá es vector 1 y aquí es vector 2. Ahí tienen esa ayuda, que son iguales en los procesos. Ok. Y al terminar eso, entonces ya tienen los valores de contador 1 y contador 2 cargados. Y lo único que tenemos que hacer en este otro ciclo es ir desde la posición 0 hasta la posición 7 del vector, que son 8 elementos, y ir mostrando los valores del vector. Yo todavía no copié, voy a copiar y vamos a probar. ¿Okay? Copiamos y vamos a probar esto. Van a reemplazar por todo esto que está aquí y vamos a probar. El resultado del vector combinado son los 4 primeros elementos de este vector y los 4 elementos de este otro vector. Como los valores que están acá son secuenciales, entonces, para que se entienda mejor, se colocan los valores de 1 al 4
que son estos que están aquí, que es del vector 1, y el vector 2 tiene los elementos del 5 hasta el 8, que es estos elementos, ¿ok? Y se carga en un vector que se llama vector 3 con estos elementos. Ese es el resultado de poder unir. La forma más fácil de unir, como les dije, es utilizando una variable contador. Ustedes le pueden dar cualquier nombre a esa variable. ¿Okay? Lo importante es que se entienda que es un contador. Entonces, la estructura que tiene esta parte del algoritmo, que está cargando en el vector 3 los elementos del vector 1, es lo mismo que tiene esta otra parte de esta estructura que carga en el vector 3 los contenidos del vector 2. Fíjense que son la misma cosa. Lo único que varía es en el nombre del vector del cual se carga, ¿okay? Y se utiliza esta variable contador. Esa es la forma más fácil de poder cargar valores en un tercer vector, ¿okay? Acuérdense de este algoritmo, porque este algoritmo es lo mismo que se usa que vamos a ver después. Todos ya conocen lo que es una matriz, ya dieron eso, ¿verdad? ¿Okay? Hay formas de cargar el contenido de un vector en una matriz, ¿okay? O cargar el contenido de una matriz en un vector. Y se usa otra vez esta misma filosofía de habilitar contadores, porque los índices son diferentes. Los índices de una matriz es diferente a los índices de un vector, o viceversa. Entonces, sí, la matriz tiene dos índices, y el vector tiene uno. Por eso se usa una variable contador. Y acá, como nuestro vector 3 es diferente a los contenidos a la longitud y contenidos que tienen el vector 1 y el 2, entonces utilizamos una variable auxiliar que le llamamos contador. Okay. Porque ¿qué va a pasar si ustedes, por ejemplo, nombran a una posición de un vector en una posición que no existe el vector? Tienen dos posibilidades. Vamos a suponer que ustedes tienen un vector que tiene 5 elementos, ¿ok? Y ese vector se llama vector, así directamente se llama vector. Y hacen referencia a un valor que está en la posición 10. Y ustedes definieron un vector de 5 elementos. Tienen dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Que el compilador le diga error, índice fuera de rango. Hay compiladores que le van a decir eso. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a una posición de memoria que ustedes no definieron. Así tienen su vector y ustedes hacen referencia a esta posición que no existe. Entonces le va a decir que el índice está fuera de rango, porque en realidad está fuera de rango, o no puede asignar, ¿okay? Entonces, esa es una de las posibilidades. O si no, el compilador no les va a decir nada, que puede ser otra opción, pero el cálculo que van a hacer es otra cosa, porque los valores que ustedes están usando están en esta posición del vector, y acá sí existe una posición de memoria, y se va y trajo ese valor de esa posición y hizo un cálculo con eso. Entonces, no está contenido ese valor dentro del rango que usted está manejando. Entonces, o les da un mensaje de advertencia y el compilador deja de funcionar ahí, da un error, o bien le deja hacer, pero el cálculo que va a hacer incorrecto. ¿Okay? Entonces son las dos posibilidades. Entonces el compilador queda fuera de rango. ¿Okay? O sea, el índice del vector queda fuera de rango. Eso puede pasar también en un programa de gráficos que ustedes hacen. Imagínense que tengan un área de gráficos que puede ser este rectángulo que está acá. Y ustedes están dibujando algún personaje y salen fuera del área de la pantalla. Entonces, son rangos no válidos dentro del programa. ¿Este todo ya probaron? ¿Sí? Okay. Estos materiales se pueden usar en el examen. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se invierte un vector utilizando una variable auxiliar. ¿Okay? Y a la vuelta del
del receso, vamos a ver el otro que es sin usar variable auxiliar. ¿Okay? Sin usar un vector auxiliar. ¿Okay? ¿Qué pasa con los vectores cuando nosotros queremos invertir? Va a pasar que cuando ustedes tienen este vector que se llama original y su valor es 10, 20, 30, 40 y 50, cuando ustedes muevan este valor que está en 50 a 10 y este valor que está en 10 a 50, que eso es invertir el orden, si empieza 10, 20, 30, 40, 50, tiene que quedar 50, 40, 30, 20 y 10. ¿Se dan cuenta cómo se invirtieron sus valores? Si estaba de mayor a menor o si está de menor a mayor. Se va a intercambiar eso. ¿Okay? Bueno, se va a intercambiar el orden. Pero aquí tenemos un pequeño problema. No es que yo puedo cambiar directamente este valor de 10 y ponerle este 50. Porque ¿qué va a pasar? Cuando yo muevo 50 a 10, el valor de 10 se va a perder. Se va a perder ese valor. ¿Okay? Por eso podemos guardar en una variable que sea un solo auxiliar o podemos guardar en otro vector. ¿Okay? En este caso vamos a guardar en otro vector y el otro vector es el que vamos a ir moviendo. ¿Okay? Entonces no se va a perder eso. ¿Okay? Dice, la unión de dos vectores en un tercer vector se logra con un bucle simple y control de índice. La inversión de un vector con un auxiliar permite reorganizar los elementos sin modificar el vector original. Ambas técnicas son fundamentales para la manipulación de estructuras de datos en C++. ¿Okay? Entonces, nuestro vector original tiene esta forma y lo que vamos a hacer es nuestro algoritmo que invierta eso en un vector invertido. ¿Okay? Para ello, vamos a usar un vector auxiliar y vamos a copiar este código para probar. Copian y prueban y después yo les explico. ¿Okay? Nuestro vector original tiene los valores de 10, 20, 30, 40, 50 y acá hay un error. Vamos a ver que a copiar seguramente algo. De 10 a 50 y de 50 a 10. ¿Okay? Copian eso. Y vamos a ver. Voy a explicar. Acá tenemos la librería de entrada-salida. Vamos a definir un vector que se llama vector, que tiene 5 elementos y ya vamos a precargar sus valores. ¿Okay? Vamos a precargar sus valores. Luego vamos a crear un vector que se llama vector invertido, que todavía no tiene cargado ningún valor. ¿Okay? Que está vacío en ese momento. Y también tiene 5 elementos. Los dos tienen 5 elementos. Vamos a copiar los valores en orden inverso. Dice. ¿Okay? Entonces, vamos a recorrer este ciclo que vaya de 1 a 5. Y el vector invertido va a tener la posición de i, que es en forma creciente, que va desde 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí se hace un pequeño cálculo. Se hace un pequeño cálculo. Vector es nuestro vector original. Y
se copia desde el último elemento. Desde el último elemento de nuestro vector. Entonces, desde esta posición 50 se va copiando. ¿Y cómo se logra eso? Para ello tenemos que saber cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y restamos 1. ¿Por qué se resta 1? Porque el lenguaje C empieza su vector en 0. Por eso siempre va desde una posición menor. Entonces es la cantidad de elementos menos 1 y le van restando el contador. Entonces va a tomar el valor de 50 y va a asignar eso. Después va a ir decreciendo hasta 0. ¿Okay? Es decir que va a ir desde 4 hasta 0. Y este es el vector original. Esta es una forma de hacer. Y después esta parte es simplemente para imprimir los valores que tiene el vector original y el vector invertido. ¿Okay? Esto traten de recordar porque esto puede salir en el examen, cómo se invierte un vector. ¿Okay? Entonces, ahí tienen marcado en amarillo que se hace la cantidad de elementos menos 1. Y ustedes pueden usar sus materiales en el examen, así que pueden mirar esto para poder. Pueden copiar inclusive el código y ir adaptando a lo que ustedes necesitan. ¿Okay? ¿Ya? Ahora podemos salir al receso, ¿ok? Copien ese código. Un ratito. Le entrego una hoja para que pongan su presente y pongan aquí en el otro también. 2 hojas son. En la misma coloquen, o sea, completen los 2. Tenemos que ponerlo, ¿no? Sí, en los 2. Le entrego la hoja de asistencia para que se complete, pero sí, y son 2 hojas lo que tienen que completar. Y de paso, copien el código que tienen aquí. Copien ese código también. En el material tienen este ejercicio, pero está resuelto de otra forma porque llama funciones. Y le pasé justo con parámetros por valor y por referencia. Entonces, como todavía no damos a eso, entonces cambio un poco el código para poder hacer de esta forma. Explicar entonces, ¿ok? Vamos a declarar un vector que va a tener 5 elementos y vamos a cargar esos valores que van desde el 10 hasta el 50. ¿Okay? Voy a definir una variable que se va a llamar n y en realidad lo que tiene que hacer es contar la cantidad de elementos que tiene, pero es n-1 porque el primer elemento que empieza en el vector es 0. Entonces, es 5 menos 1 es 4. ¿Okay? Y este nos va a servir para irnos al último elemento del vector, que en este caso sería el número 50. ¿Ok? Y vamos a usar una variable de contador de índice que va a colocarse en esta posición y otro en esta posición. El que está en esta posición se va a ir moviendo de izquierda a derecha, que es lo normal que estamos recorriendo nuestro vector. ¿Okay? Y con esta variable n vamos a empezar del último, que es de derecha a izquierda. Entonces, hice un dibujo feo, a ver si se entiende. Este es nuestro vector y con la variable i vamos a ir incrementando desde la primera posición
hasta lo que corresponde. ¿Ok? Y con la variable n vamos a ir decrementando desde la izquierda hacia la derecha. Entonces vamos a empezar en el último elemento y vamos a ir hacia esa dirección. Entonces va a empezar en 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Más o menos esa idea. Y acá va a empezar en 0, 1, 2. Entonces se dan cuenta que esta variable está incrementando y esta está decrementando. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a usar dos variables. Y vamos a usar la variable temporal o auxiliar para no perder ese valor. Porque si yo muevo el último elemento en el primero o tratando de mover el primero en el último, ¿qué va a pasar? Va a pisar. Así se llama en informática, así coloquialmente. Va a pisar ese valor, entonces se va a perder ese valor. Para no perder ese valor vamos a guardar en una variable cualquier nombre que ustedes le pongan. Van a encontrar los ejemplos que se llama auxiliar o temporal. Entonces agarramos el primer elemento, guardamos en temporal, ahí movemos el último elemento al primero y este temporal cargamos al último. Eso es lo que se hace. O inverso, como ustedes quieran. Agarran el último, guardan en un temporal, luego ya tienen esa variable en temporal, agarran el primero, mueven aquí en el último y el valor que está en temporal, que era del último, le pasan al primero. Eso es lo que se hace. Y en el algoritmo para hacer eso, entonces tenemos esta forma. El primer elemento que está en i de ese vector guardamos en temporal. En el primer elemento ya pasamos el último elemento. Ok. Y en el último elemento guardamos el temporal. O sea, pasamos lo que hay en temporal. Yo le llamo método en escalera porque fíjense que se forma una especie de escalera. Temporal es vector de i es n, vector de n es temporal. Se parece a una escalera. ¿Ven? Este se repite acá y este se mueve acá. Por eso yo le suelo llamar como si fuera una escalera. Esto se pueden aprender de memoria, que siempre es así para todos los algoritmos que ustedes necesitan. Solo va a depender si quieren guardar primero el primero o el último. Pero en este caso lo más normal es que se guarde el primero en un temporal. Lo que está en el primero se pasa del último elemento y lo que está en el último elemento se pasa al temporal. Entonces no se pisa ese valor y se mueven esos valores. Entonces lo que van a tener es el resultado de lo que está en el primero con el último, se intercambian y se mueven. ¿Se entiende? Entonces sería que este 10 y este 50 se van a intercambiar. El 50 va a pasar aquí y el 10 va a pasar ahí. Y el incremento va a hacer que los rangos se vayan moviendo. Fíjense que en el primer recorrido los que se mueven son este 10 y este 50. ¿Ok? Después se decrementa en una unidad y el último, en vez de que esté acá, se queda aquí. Por eso está este menos menos. ¿Ya está? Para que en vez de 50 se vaya a 40 del lado de este recorrido. Y del lado de i, en vez de que esté aquí, se vaya a incrementar, por eso está este más acá. Y hace que se mueva acá. Entonces aquí lo que se va a mover es el 40 con el 20. ¿Sí? Sí, se puede. Pues, para que sea más corto, nomás puse así, porque así estaba en el ejemplo anterior. ¿Okay? Se puede imprimir el antes y el después. De hecho, en el examen yo le puedo pedir que me muestren el vector antes y después me muestren el después. Es simplemente repetir este mismo que está acá, nomás debajo. Antes y después. Bueno, entonces, así van a invertir. Entonces van a mover primero el 10 con el 50. Después, al colocarle menos menos, el límite se va a mover aquí. Y al colocarle más se va a mover aquí. Acá se va a incrementar el 20 con el 40. ¿Ok? Y fíjense que divido entre 2. Ahí nomás se van a intercambiar esos valores. Porque si esto se sigue incrementando, va a pasar otra vez que se va a seguir moviendo, entonces el orden va a ser igualito al que estaba acá. Se va a invertir y después se va a volver a invertir. Entonces va a quedar 10, 20, 30, 40, 50. Entonces
dividen entre 2. La técnica es usar esta variable que está acá y con eso se obtiene eso. Fíjense que lo que estamos haciendo es mover los dos últimos elementos. ¿Ok? Y para el método de ordenamiento que vamos a ver enseguida nomás ya, ¿ok? Lo que se mueve son los contiguos. O sea, los elementos, el primer elemento con el segundo. Y así vamos a ir moviendo del vector, ¿ok? Bueno, otra cosa. Sí, el lenguaje C es tan maleable que fíjense que aquí colocamos un solo incremento, ¿ok? ¿Qué pueden hacer? Pueden llevar esto ahí también. ¿Ok? Voy a probar un poco si funciona. Creo que se pone con coma no ya. Bueno, nos permite ahora directamente, a ver. Ahí, 50-40, ok. Si quieren colocar todos los contadores acá arriba, pueden hacerlo. Ok. Pero para mí que es más didáctico colocar acá. A ver. Ahí. Es más didáctico, ¿ok? O si no, quiere confundir un poco, ¿ok? No sé, depende de ustedes. Lo único que les digo es que se puede llevar también este menos acá. ¿Ok? Van a separar con coma y van a colocar eso. Bueno, y n empieza en n. ¿Ok? La explicación que estaba en el material es este que está acá. ¿Ok? Es invertido en un vector en sí mismo, pero esto está en una función y como todavía no le quería dar eso, entonces cambié el código. Pero hace la misma cosa. Y acá empieza a explicar cuándo se usa estas variables de intercambio. Pueden leer después en sus casas y después del examen volvemos a esta parte que saltamos. ¿Okay? Acá empieza a mostrar un poco cómo hace el intercambio de variables, ¿okay? Que es con el uso de temporal. ¿Okay? Y ven cómo se mueven las variables A y B. Entonces, si ustedes ponen el valor de 5 y el valor de 10, al terminar el intercambio con los temporales, hace que A tenga el valor de 10 y B tenga el valor de 5, que es lo que nosotros hicimos con el vector y acá se puede hacer con variables normales. Es el mismo proceso. Y para hacer esto, acá le explica cómo se hace eso. Hay tres formas de intercambiar. Hay una forma matemática, que es menos recomendable de usar, porque solamente sirve para valores matemáticos, ¿okay? Que es haciendo una resta acá, una suma y una resta. ¿Okay? Pero acuérdense que ustedes también pueden intercambiar valores que tengan cadena de caracteres. Entonces aquí esto no se aplica tanto. Se aplica más en los temporales que usamos. Y una tercera forma de hacer es mediante cálculos con SOR, que es una función binaria. ¿Se acuerdan que la vez pasada estaba mostrando esa parte de binario? Y con SOR también, pero es una cuestión matemática que es menos utilizada. Okay. Son las tres formas de intercambiar. Y ahora tenemos uno de los métodos que vamos a copiar, que es para ordenar. Y con esto terminamos nuestra clase. Vemos probamos y terminamos nuestra clase. Le explico y terminamos. Copien este está en la página 30, la última página luego de ese material. Yo les voy a mostrar un método de burbuja. Hay varias formas de hacer el método de burbuja. Este es uno solo. Ok.
Bueno, ok. Le voy a explicar entonces cómo funciona este código. Vamos a definir un vector que va a tener 10 elementos. En este caso está ordenado de menor a... O sea, acá en este caso está totalmente desordenado. Ven que tiene 50, 20, 60, 10, 80, 30, 90, 70, 40 y 100. ¿Está? ¿Cómo está? Está desordenado. Ok. Y nuestro objetivo es ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Okay? Solo va a depender de este signo si ustedes quieren mayor o menor. Pueden recordar o anotar eso. ¿Okay? Solo va a depender si quieren de menor a mayor o mayor a menor. Entonces solamente van a intercambiar la dirección de la pregunta. ¿Okay? En este caso hace de menor a mayor. Y si quieren de mayor a menor, van a colocar ahí. Pueden anotar eso si quieren. En este caso hace de menor a mayor. Bueno. ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Se acuerdan que el otro ejercicio lo que hacía era ordenar, o sea, lo que hacía era intercambiar la posición de la última con la primera, ¿ok? Y después se iba haciendo así y se iba acortando el camino. Este algoritmo lo que hace es analizar los contiguos. Entonces, como vamos a ordenar de menor a mayor, este 20 va a pasar acá adelante y este 50 se va a mover aquí, en este. Entonces lo que va a pasar es que este 20 se va a mover acá y el 50 se va a mover ahí. ¿Está? Después va a recorrer y va a comparar 50 con 60 y está ordenado. Pero este 10 se va a ir moviendo y se va a ir moviendo hasta colocarse en esta posición. Entonces se llama método burbuja. ¿Cómo hacen las burbujas? Desde arriba para abajo y son muchas. Y tienen varios recorridos porque se fijan que tenemos dos ciclos for. El que usa la variable i y el que usa la variable j. ¿Está? Entonces, es un algoritmo que recorre 2 veces la cantidad de elementos. 2 elevado a la potencia de 10. Pues tiene 10 elementos. Entonces, sería multiplicar 10 por 10, 100 veces. O a la 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene un recorrido que prácticamente este recorre de principio a fin y ese otro que está interno también recorre aproximadamente esa misma cantidad. Entonces es 2 veces la cantidad. ¿Okay? Entonces va a recorrer 2 veces la cantidad de elementos que tiene. Este recorre 10 veces y este aproximadamente 10 veces. ¿Okay? Y lo que va a hacer es va a comparar la posición i con la posición j del vector. ¿Okay? Entonces aquí hace una comparación de lo que hay en vector j con respecto a la versión de j más 1, que sería la posición de i, y j más 1, que es la posición de i más 1. Porque j empieza en la posición de n menos 1. Entonces lo que va a hacer es comparar este con este. Después se va a mover y se va a comparar este con este. Y si en el recorrido hay que mover valores, se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo, ¿ok? Pero como el recorrido hace 2 veces la cantidad de elementos, entonces en una pasada probablemente este 10 solo se mude aquí con el 60, ¿ok? Pero sigue estando desordenado. Entonces lo que tiene que ocurrir es que en esa cantidad de veces que tiene que recorrer, este 10 se va a colocar acá y este 50 se va a ir moviendo acá. ¿Okay? Eso es lo que hace este algoritmo. ¿Okay? Y empieza en 0 y va hasta la cantidad de elementos que es 9. Entonces va de 0 hasta 9 nuestro contador i. Va a ir recorriendo de esta forma.
y la posición de J es una posición más la de I. ¿Okay? En este caso, si ustedes se fijan, va a ir también desde 0 hasta 9, ¿ok? Pero es menos 1, termina en menos 1. ¿Se pueden imaginar por qué termina en menos 1? Porque hace la comparación de aparejas. Va a comparar este con este. ¿Y este con quién va a comparar? Porque compara de parejas. Y acá ya no hay más nada. ¿Se entiende la idea? Va comparando a parejas. Este compara con este compara con este compara con ese, este compara con este compara con este. Pero como no está totalmente ordenado, va a hacer otra vez la comparación de este con este. Y así sucesivamente. Pero tenemos un problema con el último elemento. Como compara de parejas, la pareja de este, ¿cuál es? No tiene. Entonces, se le pone menos I. O menos 1 sería igual también. ¿Okay? Hay varias formas de hacer este algoritmo, pero es menos 1. ¿Se entiende? Bueno, entonces funciona de esa forma. ¿Okay? Entonces vamos a comparar en 9 menos 1. ¿Okay? Y J se incrementa. Entonces lo que hace este vector es comparar las posiciones contiguas. Y hace lo mismo. Si lo que está en el vector de J es mayor a lo que está en el vector de I, entonces va a intercambiar. ¿Okay? Si 20 es menor a 50, entonces va a intercambiar. ¿Y qué es lo que va a intercambiar? 20 con 50. Entonces cada vez que encuentre que este valor sea mayor a este otro, porque eso es lo que compara. 50 es mayor a 20 en el primer recorrido, sí es. Entonces esto hace un intercambio. Y eso es lo que vimos recién. El vector de J cargamos en el temporal, en el de J cargamos la posición que está uno adelante, y en la posición uno adelante cargamos el temporal, entonces se invierte. ¿Se entiende más o menos la idea? Okay. En la otra clase les voy a traer en forma gráfica esto. ¿Okay? Les consulto, esto es muy difícil ya para el examen. Por la primera vez sí, ¿verdad? Entonces no va a entrar este en el examen. Voy a dejar para explicarles mejor después del examen y así les muestro en forma gráfica esto. ¿Okay? Pero por lo menos vamos a terminar la explicación y vamos a probar y dejamos hasta cada clase. ¿Okay? Es muy rápido así para de golpe darle esto, entonces prefiero hasta la inversión del vector, ¿okay? Que se usa esta forma. ¿Okay? Hasta ahí va. Entonces cualquier ejercicio de vector puede salir. Y tienen ahí sus materiales para poder ver. Lo que nos va a entrar es este ordenamiento. ¿Okay? Porque necesito explicarles con más detalle, con más tiempo. ¿Okay? Entonces, ahora casi ya es la hora, entonces ya no va a alcanzar. Pero quiero que prueben, quiero que ejecuten esto y vean que va a ordenar el vector. ¿Okay? Bueno, y el objetivo es ordenar el vector. ¿Okay? Si pueden ir en su casa y ver el código más o menos, y después del examen yo tengo los materiales donde muestra cómo se va moviendo cada elemento. ¿Okay? Entonces vamos a ver otra vez esta parte. ¿Okay? Un PowerPoint, pero podemos ver video también si quieren. ¿Okay? Sin problema eso. ¿Okay? Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase y entra hasta inversión de vectores el examen. ¿Okay?